Hola, bienvenidos a un nuevo tema y este se titula Movimiento rectilíneo uniforme variado. También lo pueden encontrar como movimiento rectilíneo uniforme acelerado o movimiento rectilíneo uniforme retardado. Como el mismo nombre lo dice, hay varias características principales que es que su trayectoria sigue siendo una línea recta, que su velocidad va a aumentar o va a disminuir de forma uniforme y que su aceleración es constante. Y esta aceleración es la que hace que la velocidad cambie, ya sea de manera positiva o de manera negativa. En este tipo de movimiento tenemos varias variables, que son la velocidad, la aceleración, la distancia y el tiempo. Una de las cosas que hace que este movimiento sea variado es la aceleración, porque hace que la velocidad vaya cambiando. Entonces, una de las ecuaciones que tenemos aquí es la de la aceleración, que va a ser igual a la diferencia que hay entre ese cambio de velocidad y el tiempo que yo me tardo. Hay una manera más fácil que yo puedo escribir esta ecuación y es que la aceleración va a ser igual a la diferencia que hay entre esas velocidades y la diferencia que hay entre ese intervalo de tiempo. Otra de las variables que aquí se pueden estudiar es la velocidad. Y su ecuación es esta que tenemos aquí. La velocidad va a ser igual a la velocidad inicial con que salió ese objeto más la aceleración por tiempo. Esta es una ecuación que sale de la ecuación de la aceleración. Si lo despejamos nos da esto. Hay otra manera fácil de escribir la velocidad y es que en este tipo de movimiento, bueno, la velocidad va a ser igual a aceleración por tiempo, porque suponemos que la velocidad inicial con que sale el objeto va a ser cero. Por lo tanto, la ecuación me queda así un poco más fácil. Pero hay que tomar en cuenta si es cero o no. Otra de las cosas que tienen que tomar en cuenta es el signo que lleva la aceleración. En esta ecuación puede ser tanto positivo como negativo. Si es positivo, si la aceleración es positiva, es porque el movimiento está siendo acelerado. Quiere decir que mi velocidad inicial puede ser cero y mi velocidad final puede ser mucho mayor. O por el contrario, si la aceleración es negativa, quiere decir que es un movimiento retardado. Quiere decir que mi velocidad inicial es muy alta y luego fue frenando ese objeto y llegó a una velocidad final muy por debajo. En este movimiento hay otra variable que es la distancia. Y la podemos calcular con esta ecuación que está aquí, que se deduce también de la ecuación de la aceleración. Y va a ser igual que la distancia, va a ser igual a la distancia inicial más la velocidad inicial por tiempo, más o menos, va a depender si es acelerado o retardado, la aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. Esta ecuación se hace mucho más fácil si el objeto parte desde cero, quiere decir que su distancia inicial es cero y su velocidad inicial es cero. Si esto es así, pues yo puedo eliminar estas dos y me queda una ecuación mucho más fácil que la distancia va a ser aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. Otra de las ecuaciones que podemos deducir partiendo de las dos anteriores son las ecuaciones del tiempo. A la hora de nosotros querer calcular el tiempo, la podemos despejar tanto de la ecuación de la aceleración, me va a dar que el tiempo es la diferencia que hay entre las velocidades y la aceleración. Y también puedo despejarla de la ecuación de distancia. Y me va a dar que el tiempo es igual a raíz cuadrada de 2 por la distancia entre la aceleración. Fíjense que en el tiempo una va a depender de la velocidad y otra va a depender de la distancia. Hay otras maneras de nosotros poder analizar este tipo de movimiento y es a través de las gráficas. Cuando se plantea una gráfica velocidad-tiempo, velocidad la colocamos en el eje de las Y y el tiempo siempre va a ser en el eje de las X. Nosotros podemos obtener una pendiente como esta. Si la aceleración es positiva. Fíjense, si la aceleración es positiva, la velocidad inicial siempre va a ser menor a la velocidad final o a la velocidad donde queramos calcular la variable.
Por el contrario, si la aceleración es negativa, la gráfica no da distinta, no da una pendiente descendente. Quiere decir que la velocidad inicial va a ser mayor a la velocidad donde queremos calcular cualquier otra variable. Hay otra gráfica que nosotros podemos hacer, que es la gráfica distancia-tiempo. Y cuando nosotros graficamos estos tipos de datos, nos da, si la aceleración es positiva, nos da una parábola que abre hacia arriba. Y por el contrario, si la aceleración es negativa, nos da una misma parábola, pero la curva va a ir abriendo hacia abajo. Y una de las variables que también estamos estudiando aquí es la aceleración, que siempre va a ser constante en este movimiento. Por lo tanto, si nosotros queremos graficar la aceleración tiempo, si la aceleración es positiva, nos va a dar una línea recta por encima del eje. Y si la aceleración es negativa, nos va a dar una línea recta pero por debajo de ese eje. Bueno, y este tipo de movimiento es muy cotidiano verlo en nuestro día a día. El movimiento que tienen los autos, el movimiento que tienen las personas a caminar, los corredores, en los deportes. En cualquier área nosotros podemos encontrar movimientos variados. También deben tomar en cuenta que la aceleración, cuando se habla de aceleración, es una variable que es vectorial. No solo me da una cantidad o un módulo, sino que también me da una dirección y un sentido. Por ejemplo, yo puedo decir que un objeto está acelerado o tiene una aceleración porque cambió la velocidad, pero también puedo decir que un objeto tiene una aceleración porque ha cambiado de dirección. Si estas dos cosas suceden, pues son movimientos variados y en este tipo de movimiento lo podemos calcular.